Buenos días a todas y todos. En esta parte vamos a empezar con lo que es el sistema endocrino y como introducción a este capítulo vamos a tratar, lo primero que vamos a tratar va a ser el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces el temario para esta clase en particular va a ser sistema endocrino y homeostasis, hormona, el concepto de hormona, el eje hipotálamo-hipófisis y posteriormente en una clase siguiente vamos a ver lo que correspondería a adenohipófisis y neurohipófisis. Esto que ustedes ven aquí se llama un panel, ¿no es cierto?, metabólico comprensivo. Básicamente es lo que uno haría si uno hace un examen sanguíneo y determina en este examen sanguíneo ciertos elementos que hay presentes en la sangre, más específicamente en el plasma sanguíneo. Entonces uno puede encontrar en la porción, ¿no es cierto?, líquida de la sangre, puede encontrar una serie de elementos, por ejemplo, proteínas como la albúmina, algunas enzimas como la fosfatasa alcalina, otras enzimas también. Hay la presencia de distintos iones, calcio, cloruro, también potasio es posible detectar, la presencia de gases, la creatinina, glucosa, potasio, etc. Entonces, todos estos elementos que están presentes en la sangre nosotros vamos a encontrar cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, los exámenes vienen con un rango de normalidad que determina, ¿no es cierto?, el estado en donde nosotros hemos determinado que ese rango de normalidad nos permite decir que el individuo está sano, ¿ya? Un individuo que se sale de estos rangos de normalidad, nosotros decimos que es un organismo que tiene alterado algún examen y si esto se repite constantemente, entonces puede estar asociado a una enfermedad de tipo crónica. Entonces lo que pasa aquí es que nosotros tenemos en la sangre un rango muy específico de los distintos componentes sanguíneos, ¿ya?, incluidos las concentraciones iónicas, ¿ya?, y esto tiene que ser regulado por nuestro organismo de manera muy eficiente. Entonces la manera de regularlo evidentemente no basta con el sistema nervioso y debe ser regulado también de otra manera que permita al organismo comunicarse, ¿no es cierto?, células que están distales unas de otras. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta clase básicamente es volver al concepto de homeostasis, que ustedes ya lo estudiaron anteriormente. Y cuando hablamos de la homeostasis de una célula es relativamente fácil. Por ejemplo, un organismo unicelular, para controlar, ¿no es cierto?, para mantener su homeostasis, para mantener las concentraciones del medio interno, a pesar de que cambien las concentraciones del medio externo, simplemente varía la concentración, o sea, la expresión de sus proteínas de membrana. Entonces, al variar la expresión de las proteínas de membrana, nosotros podemos decidir, o en realidad podemos permitir el paso a ciertos iones en ciertas circunstancias y cerrarle el paso a otros dependiendo de cuáles son los requerimientos de esa célula en ese punto para poder mantener esa homeostasis. Ahora, cuando hablamos de un organismo multicelular como nosotros, ¿no es cierto?, los seres humanos que somos animales, entonces un organismo multicelular ya tiene un nivel de complejidad mayor porque tiene una diferenciación, ¿no es cierto?, en tejidos, tiene una diferenciación en órganos, estos órganos están comunicados entre sí de alguna manera, vía nerviosa, vía sanguínea, pero tienen que tener un tipo de señalización que les permita actuar coordinadamente para responder a las necesidades homeostáticas del individuo, ¿ya? Entonces la homeostasis está dada básicamente por estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, así a grandes rasgos. Ellos son los que la controlan. Y el órgano que une estos dos elementos es el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano muy importante, como ustedes saben, porque regula el sistema nervioso autónomo y por otro lado es además de eso una glándula que produce hormonas, ¿ya? Entonces tiene los dos controles, recibe inervaciones de distintas zonas, participa en el sistema límbico y por otro lado es capaz de producir hormonas que van a regular procesos a lo largo de la vida del individuo. Entonces la idea, ¿no es cierto?, de todo este sistema, ¿ya?, que regula la homeostasis, es censar los cambios que ocurren en el medio interno y externo para poder mantener la homeostasis. Ahora, los estímulos que generan, ¿no es cierto?, una respuesta del sistema endocrino pueden ser de distinta naturaleza, ¿ya? Y la idea de todo esto es tener, ¿ya?, o generar una comunicación con órganos distales a través, evidentemente, de un sistema muy eficiente que es la circulación sanguínea. Entonces, cuando estamos hablando de hormona, no nos referimos a una estructura química en particular.
Cuando estamos hablando de hormona, nos referimos a un tipo de señalización en el cual nuestra molécula señalizadora se va a la circulación sanguínea y viaja de esta manera para llegar a su órgano blanco. Entonces, es una definición funcional. Los estímulos que gatillan la liberación de hormonas pueden ser distintos. Pueden ser estímulos humorales, por ejemplo, se sensa en ese caso los cambios en los niveles sanguíneos de algún nutriente, por ejemplo, el azúcar, el calcio, ¿ya? En la sangre. Ese tipo de señales. También hay estímulos nerviosos que gatillan la liberación de hormonas, por ejemplo, una estimulación recibida por vía neuronal. Ustedes lo vieron seguramente en el sistema nervioso autónomo, la inervación, ¿no es cierto?, de la neurona preganglionar que llega hasta, es simpática, ¿no es cierto?, que llega hasta la médula, la médula adrenal, a la glándula adrenal, a la parte de la médula. Y eso permite la liberación de adrenalina por parte de la médula adrenal. Y finalmente hay estímulos hormonales que generan la liberación de hormonas, o sea, hormonas que gatillan la liberación de otras hormonas y esos son cascadas de señalización biohormonal. Entonces aquí tenemos un ejemplos de los tres eventos, ¿no es cierto? El primero es humoral, cambios en el calcio, ¿no es cierto? Si en la sangre encontramos bajos niveles del calcio, esto estimula la liberación de una hormona que se llama la hormona paratiroidea o la paratormona, ¿ya? Y esta hormona que se va a circulación sanguínea lo que va a permitir es obtener calcio a partir de los huesos, recuperar calcio de la excreción a nivel de la orina para poder mantener los niveles de calcio estables en la sangre. Por otro lado, tenemos un ejemplo de estimulación nerviosa, en las cuales, como les decía anteriormente, las fibras preganglionares estimulan a la médula adrenal, ¿ya?, de la glándula adrenal, para poder liberar, ¿no es cierto?, catecolaminas que son principalmente adrenalina y en menor cantidad noradrenalina, y estas se van a circulación sanguínea. Entonces es una vía nerviosa, ¿no es cierto?, que inerva a la médula adrenal y que ella, en respuesta a esto, libera, ¿no es cierto?, adrenalina como hormona, porque va a la circulación sanguínea. Y finalmente, cascadas hormonales, cascadas de señalización hormonal, entonces donde una hormona liberada a partir del hipotálamo activa a una célula para la liberación de una nueva hormona a nivel de la hipófisis en este caso, y esta hipófisis al secretar una nueva hormona va a distintas glándulas nuevamente que van a secretar en respuesta otras hormonas. Entonces son cascadas de señalización hormonal. Ahora, ¿qué es una hormona? Les había dicho yo que la hormona se define desde un punto de vista funcional. ¿Por qué? Las estructuras son absolutamente variadas. Una hormona puede ser derivada de un aminoácido, una amina modificada, ¿no es cierto? Por ejemplo, la norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo, la adrenalina, la dopamina, etc. Puede ser también una hormona peptídica, donde está conformada por algunos aminoácidos, por ejemplo, en este caso la oxitocina, que tiene 9 aminoácidos. Puede ser también una proteína grande, ya con varias cadenas, con una larga cadena, de aminoácidos, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Y finalmente, derivadas de esteroides, que derivan del lípido colesterol, por ejemplo, la testosterona y la progesterona. Entonces, la definición, como les decía, es netamente funcional. La hormona es una molécula señalizadora que genera una respuesta, ¿ya?, menos local, que es más generalizada, es menos rápida que, por ejemplo, la estimulación nerviosa, pero es sistémica y sigue siendo específica, ¿ya? Porque la molécula señalizadora se une a un receptor específico en un tejido específico que le va a permitir generar la respuesta que nosotros necesitamos para mantener la homeostasis. Entonces, cuando decimos qué es una hormona va a ser una sustancia química de variado origen, que puede ser un péptido, un esteroide o una amina, ¿ya?, que se secreta en la circulación en pequeña cantidad, se liberan a la vía sanguínea hacia los tejidos diana, donde producen respuestas que son fisiológicas, y la mayor parte de ellas son sintetizadas y secretadas por células endocrinas, que generalmente se encuentran en glándulas, que también se llaman endocrinas. Entonces, este es uno de los tipos de comunicación celular. Ustedes habían visto seguramente esto antes.
La tipo de comunicación autocrina es cuando la molécula señalizadora libera la misma célula que tiene el receptor para esa molécula, ¿ya? Yuxtacrina cuando son dos células, una al lado de la otra. Paracrina cuando se libera, la molécula viaja a una distancia en el espacio intersticial, por ejemplo, y tiene su receptor una célula blanco que está no inmediatamente después, pero cercana. También tiene la comunicación nerviosa, que es muy particular, ¿no es cierto?, porque forma una sinapsis, hay una estructura que es específica en ese caso. Y finalmente tenemos la comunicación endocrina, en donde la molécula señalizadora se libera a la circulación sanguínea y es capaz de activar un receptor en un tejido distal. Bueno, habíamos tenido que clasificábamos a las hormonas en estos tres tipos, ¿ya? Estos tres tipos de moléculas se saben que juegan un rol hormonal. Entonces tenemos las hormonas peptídicas que se sintetizan evidentemente a partir de aminoácidos, las hormonas esteroideas que derivan del colesterol y las aminas, ¿no es cierto?, que se sintetizan a partir de aminoácidos, en general del aminoácido tirosina. Ahora ellas tienen que tener ciertos receptores, ¿ya? Y ustedes seguramente habían visto en moléculas señalizadoras en los tipos de receptores que tienen distintos ligandos. ¿Ya? Estamos hablando de proceso general, no estamos hablando solamente del sistema endocrino. Una molécula señalizadora tiene distintos tipos de receptores, ¿no es cierto?, que pueden ser, por ejemplo, canales iónicos, que no es el caso para las hormonas, ¿ya?, pero sí para otras moléculas como, por ejemplo, neurotransmisores. Otros receptores del tipo GPCR, que son receptores acoplados a la proteína G, que tienen un rol sumamente importante en todos los procesos celulares. Otros receptores que corresponden al tipo tirosina quinasa, ¿ya? Que gatillan una cascada de fosforilaciones que permiten la activación de genes en la mayoría de los casos. Y también tienen receptores del tipo nuclear, que tienen que atravesar la membrana plasmática de alguna manera, ¿no es cierto?, llegar al receptor, que está generalmente en el citoplasma, trasloca el núcleo, y eso le permite la activación directa de genes, que es lo que ocurre para la mayor parte de las hormonas derivadas del colesterol. Entonces, bueno, lo más simple de todo esto es que una molécula señalizadora encuentre su receptor, ¿no es cierto?, en la membrana plasmática, porque atravesar la membrana plasmática es una cosa mucho más compleja. Se dice que hay ciertas moléculas que pueden difundir a través de la membrana plasmática, hoy en día se sabe que son cada vez menos. Las derivadas del colesterol, se ha visto que aún ellas tienen algún tipo de receptor que les permite endocitarlas. Entonces, generalmente vamos a decir que las moléculas o tienen un receptor a nivel de la membrana y si lo tienen internamente requieren o ser endocitadas o un transportador, ¿ya? Eso lo vamos a ver en detalle para cada una de las moléculas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en respuesta a una hormona? Lo mismo que sucede en respuesta a cualquier molécula señalizadora. Esta se une a su receptor, el receptor gatilla la activación de alguna cascada de señalización, ¿no es cierto?, que se llama fenómeno de transducción. Y esta transducción, se van activando una tras otra proteína hasta finalmente activar la respuesta, que es la respuesta celular. Por ejemplo, la expresión de ciertos genes o simplemente la translocación de proteínas que ya estaban a nivel en vesículas, por ejemplo, contenidas en vesículas. Son variadas el tipo de respuesta. O también la activación de vías metabólicas. Eso también es otro tipo de respuesta. Entonces, dependiendo de la molécula que se une, va a generar una o varias respuestas celulares. Esto que ustedes ven aquí es el receptor acoplado a proteína G, GPCR, ¿ya? Y lo que tienen es una proteína de 7 dominios esta membrana, 7 dominios, la cual interacciona con una proteína que está en la zona interna, en la cara interna de la membrana plasmática, que es una proteína G. Esta proteína G tiene 3 subunidades y estas 3 subunidades al interaccionar con el receptor al cual se le une el ligando, en este caso la hormona, al ocurrir un cambio conformacional en el receptor en el fondo, interactúa con la proteína G permitiendo que la subunidad beta-gamma se separe de la alfa. ¿Ya? Nosotros vamos a quedar en esta parte nomás porque esto es mucho más complejo de lo que yo estoy presentando aquí, pero vamos a decir que dependiendo del tipo de proteína alfa que se separe, pueden generar distintas respuestas. Por ejemplo,
la que más se estudia en el caso de ustedes es la G-alfa-S, que activa una adenilato ciclasa y que genera un segundo mensajero que se llama AMP cíclico, que es el que genera las respuestas celulares. También puede haber un G-alfa-I que hace precisamente lo contrario, inhibe la adenilato ciclasa y disminuye los niveles de AMP cíclico, por lo tanto impide esa vía de señalización. Y también existe otra que se llama G-alfa-Q, que activa a otra proteína que se llama la fosfolipasa C y que lo que produce como segundo mensajero es el aumento en el calcio intracelular. Y eso también es una señal que permite la activación de la respuesta biológica. Otro tipo de receptores, ¿no es cierto?, son los receptores con actividad tirosina quinasa, que al unirse ya el ligando permite la interacción de dos unidades del receptor, ¿no es cierto?, y ambas se autofosforilan, ¿ya? Se autofosforilan en un residuo de tirosina, por eso se denominan tirosina quinasa. Ahora, con respecto a las hormonas, ¿qué tipo de respuesta tienen? Si ustedes se fijan, hay mecanismos que activan la adenilato ciclasa, como es el caso de los GPCR asociado, ¿no es cierto?, a G-alfa-S, ¿ya? Aumentan los niveles de AMP cíclico como segundo mensajero y son distintas hormonas, entre ellas, por ejemplo, la hormona luteinizante y la folícula estimulante, que son respuesta hormonal, la hormona estimuladora de la tiroides, ¿ya?, entre otras. Ustedes pueden ver ahí más en detalle en esta tabla qué tipo de hormonas generan qué tipo de mecanismo. También el mecanismo de la fosfolipasa C, ¿ya?, con la producción de calcio. Ahí también, por ejemplo, hay una serie de hormonas liberadoras, por ejemplo, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Vamos a ver posteriormente qué es lo que es. La hormona liberadora de la tirotropina, ¿ya?, que está en la cascada de las hormonas tiroideas. Y así sucesivamente, angiotensina 2, la hormona ADH, etc. ¿Ya? Mecanismos de hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Están los glucocorticoides, los estrógenos, progesterona, testosterona, aldosterona, etc. El mecanismo de la tirosina quinasa, uno muy importante, la insulina, ¿no es cierto?, el factor de crecimiento tipo insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina, entre otras. Y un mecanismo de la guanililato ciclasa, que no lo vimos, pero también es importante, el péptido natriurético y el óxido nítrico. Ya. Entonces, se llaman glándulas endocrinas, ¿no es cierto?, evidentemente, a los tejidos especializados en la liberación de hormonas que van a la circulación sanguínea. El hipotálamo es una glándula endocrina que libera hormonas a la circulación sanguínea. La hipófisis es otro órgano íntimamente ligado con el hipotálamo y que actúa, ¿no es cierto?, en este eje que vamos a ver posteriormente. La glándula tiroidea secreta las hormonas tiroideas, que son sumamente importantes para el metabolismo basal de los individuos. Las glándulas paratiroideas controlan los niveles de calcio principalmente. Las glándulas adrenales, ¿no es cierto?, que participan en diversos procesos a nivel de la homeostasis de los individuos. Participan en la respuesta, ¿no es cierto?, al estrés, las glándulas adrenales. El páncreas también secreta hormonas, los ovarios, los testículos y así. Entonces ustedes van a ver este tipo de organización donde el hipotálamo es sumamente importante. El hipotálamo no controla todas las glándulas, pero controla un número importante de ellas, ¿ya? Vía hormonal, estamos hablando. Entonces, se conecta con la hipófisis anterior y se conecta con la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, mediante la liberación de hormonas, ¿no es cierto?, va a inducir la liberación de una serie de otras hormonas, lo que denominábamos cascadas de señalización hormonal. Entonces, el hipotálamo genera hormonas que van hacia la hipófisis anterior, que generan nuevas hormonas y que van a ir a todos estos tejidos a inducir la secreción de otras hormonas, ¿ya? Es sumamente importante esto de la hipófisis anterior para la liberación de hormonas tiroideas, de la corteza suprarrenal, de testículos, ovarios, etc. Y por otro lado, la hipófisis posterior ¿ya? También tiene conexión con el hipotálamo. Vamos a ver que es un tipo de conexión distinta, pero responde a estímulos que son netamente nerviosos. La paratiroides y parte de la tiroides liberan hormonas que responden a un estímulo humoral, que en este caso es el calcio, ¿ya?
El páncreas responde a estímulo humoral también, que es el azúcar, la glucosa en la sangre. También la médula suprarrenal tiene estímulo nervioso principalmente, y el riñón otro tipo de estímulos que también tienen que ver con respuesta humoral. Ya. Entonces dijimos que el hipotálamo era un órgano absolutamente importante, ¿ya? El hipotálamo está formado por múltiples núcleos, no todos tienen función evidentemente hormonal, y la ventaja que tiene el hipotálamo es que tiene una conexión directa, ¿ya? O una conexión estructural con la hipófisis. Entonces ambas glándulas están conectadas entre sí. Aquí está el hipotálamo, ustedes lo pueden ver, y ahí está la hipófisis, ¿ya? Que también se denomina pituitaria en algunos libros. Entonces hay dos vías de comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Una es vía circulación sanguínea. El hipotálamo, tiene un acceso privilegiado a la microcirculación a nivel de la parte de la hipófisis anterior, que se denomina adenohipófisis. Entonces, la liberación, ¿no es cierto?, de hormonas a nivel del hipotálamo, ¿ya? A la microcirculación sanguínea que irriga directamente a la adenohipófisis, permite, ¿no es cierto?, que las hormonas que son liberadas en esta vía, ¿ya?, lleguen a la adenohipófisis y gatillen posteriormente o no, o impidan la liberación de hormonas. Entonces tiene una conexión vía circulación sanguínea. En la parte de la hipófisis, que es la hipófisis posterior, ¿no es cierto?, que se conoce como neurohipófisis, es distinto el tipo de tejido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las neuronas que vienen desde el hipotálamo, ¿ya?, que van a liberar dos hormonas que se llaman la oxitocina y la ADH, ¿ya? Estas neuronas viajan, ¿no es cierto?, sus acciones viajan a través, ¿no es cierto?, de la comunicación con la hipófisis y conectan, desembocan directamente en lo que se conoce como neurohipófisis. Entonces es una neurona que viene desde el hipotálamo y que llega hasta la parte de la neurohipófisis, y ahí libera, ¿no es cierto?, nuevas hormonas para que se van directamente a la circulación sanguínea. Entonces, si lo vemos en un análisis más como detallado, la liberación de hormonas de la hipófisis anterior, ¿no es cierto?, es en la circulación sanguínea directamente, que llega a la adenohipófisis. El adenohipófisis gatilla la activación de receptores para que lo que hacen en respuesta es liberar otras hormonas que se van a la circulación sanguínea sistémica. En cambio, a nivel de la neurohipófisis, la neurona viene desde el hipotálamo, desemboca en la neurohipófisis y ahí es liberada a la circulación sanguínea sistémica. Ahora, ¿qué tipo de hormonas se producen en uno u otro tejido? En el caso de la neurohipófisis se libera la hormona antidiurética o ADH y se secreta también la oxitocina. Ambas tienen un rol sumamente importante. La oxitocina gatilla la contracción del músculo liso en el útero y en la glándula mamaria. En el útero permite el parto, en la glándula mamaria permite la eyección de la leche, y la hormona antidiurética controla los niveles de recuperación del agua. Entonces, a mayor liberación de ADH, recuperamos el agua que está siendo eliminada a través de la orina. Por otro lado, la adenohipófisis, evidentemente llegan hormonas a partir del hipotálamo, y esas hormonas llegan a este tejido muy particular, donde van a estimular a ciertas células que están especializadas en producir otro tipo de hormonas. Por ejemplo, la TSH, la ACTH, la prolactina, la hormona del crecimiento y las hormonas gonadotrópicas LH y FSH. Entonces, especialmente el nivel de control que se tiene entre el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas es bastante complejo, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos cascadas de señalizaciones, eso en el fondo implica tres niveles de integración de información. El primero, el que viene, la orden, que viene desde el hipotálamo, de las hormonas del hipotálamo, que pueden ser tanto hormonas liberadoras, releasing hormones, o inhibidoras, inhibitory hormones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hormona del crecimiento, GH,
tenemos que el hipotálamo puede liberar la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y de esta manera controla muy eficazmente la liberación de hormona del crecimiento hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Por otro lado, los factores de liberación, por ejemplo, para la tiroides, ¿ya? La TRH activa a nivel de la hipófisis anterior la TSH que va a la glándula tiroidea y libera hormonas tiroides. Y así sucede con múltiples otros órganos. Entonces, en el fondo, esto nos permite un tipo de regulación endocrina que se denomina retroalimentación negativa, ¿ya? En la mayor parte de los casos. En una menor parte de los casos hay otro tipo de retroalimentación que se denomina positiva. En el caso de la negativa, ¿ya? La liberación de una hormona va inhibiendo a la secreción de hormona a partir del órgano inicial. Por ejemplo, una hormona es liberada por el hipotálamo, activa a la hipófisis anterior para la liberación de la hormona y la circulación de esta nueva hormona hace que la liberación de la hormona estimuladora disminuya a nivel del hipotálamo. Ahora esta cascada sigue vía abajo, entonces la hipófisis anterior produce la hormona que activa una glándula endocrina y que produce finalmente una nueva hormona, y esa nueva hormona es capaz de nuevo de inhibir la secreción de las hormonas que la estimulan, ¿ya? Y eso es una vía de control, de mantener los niveles requeridos exactamente o dentro del rango que nos permita mantener la homeostasis. En la retroalimentación positiva ocurre lo contrario, la liberación de hormona induce la activación, ¿ya? Para la liberación de mayor cantidad de hormonas. Y esto sucede en casos muy específicos, por ejemplo, en la liberación de estrógenos y en la liberación de oxitocina durante el parto, por ejemplo. Los feedback negativos, pueden suceder dos cosas. Uno, que el efecto fisiológico sea el que tiene el efecto negativo sobre la glándula endocrina que está produciendo la hormona, o que sea la hormona final de la vía que produce un feedback negativo hacia atrás, ¿ya? Esos son dos posibilidades. Y hay retroalimentaciones de asa larga para retroalimentación negativa, cuando la hormona que retroalimenta vuelve, ¿no es cierto?, hasta el nivel del hipotálamo y de la hipófisis, ¿ya? Entonces, la hormona final, en el fondo, retroalimenta toda la vía hasta inhibir a nivel del hipotálamo y hipófisis. O de asa corta, si es la hormona de la adenopófisis la que inhibe, ¿no es cierto?, al hipotálamo para la liberación de hormona hipotalámica. En la retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, alguna característica de la acción hormonal, ya sea la hormona misma o el efecto de la hormona, inhibe la secreción de más hormona. Entonces, cuando la cantidad de hormona sobrepasa un umbral, inmediatamente se inhibe la secreción de hormona adicional. Cuando no, se sigue estimulando la secreción de la hormona. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a continuar en un siguiente video.